¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es posible saber lo que pasó hace cientos o incluso miles de años? O sea, ¿cómo se reconstruyen mundos que ya no existen? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar precisamente eso, el oficio del historiador. Es que si lo pensamos un momento, el pasado como tal ya no existe, no está. No podemos, digamos, tomar un avión y aterrizar en la antigua Roma, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo resolvemos sus misterios? ¿Cómo llegamos a saber qué fue lo que de verdad pasó? Esa es la cuestión clave que vamos a explorar. Y aquí va una idea que ayuda muchísimo a entenderlo todo. Pensemos en un historiador como un detective. Sí, un detective que viaja en el tiempo. Pero ojo, no con una máquina del tiempo de película, sino con algo mucho más potente. Un método súper riguroso para encontrar pistas y, sobre todo, para analizar las huellas que la gente de otras épocas nos fue dejando por el camino. Perfecto, pues vamos a sumergirnos en esta idea. Empecemos con la primera parte, un detective para el tiempo. ¿Cuál es exactamente el terreno de juego de este investigador tan particular? Mirad, hay una frase de un historiador francés importantísimo, Marc Bloch, que lo resume de una forma brillante. Él dijo, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Fijaos bien, aquí hay tres palabras clave. Ciencia, hombres, o sea, la humanidad entera, y tiempo. Vamos a desglosar esto un poco. A ver, cuando escuchamos aquí la palabra ciencia, no hay que imaginarse un laboratorio con batas blancas y probetas, ¿eh? Para nada. Hablamos de un método sistemático y riguroso, porque la historia lo que busca es la verdad, y por eso se opone de frente a la ficción, al mito, a lo que se dice por ahí. No va de contar cuentos bonitos, sino de construir conocimiento que se pueda verificar. Ok, entonces, si la historia es una ciencia con un método, ¿cuál es exactamente ese método? ¿Cómo trabaja nuestro detective? Pasemos a la segunda parte para ver los pasos de su investigación. Pues aquí lo tenemos, el método histórico. Es un proceso súper claro y ordenado, ¿veis? Primero, se elige un problema, una pregunta. Segundo, se formula una hipótesis, o sea, una posible respuesta. El tercer paso es clave, ¿eh? Revisar qué han dicho otros investigadores sobre el tema. Luego, a la caza. Se buscan las fuentes primarias, las pruebas de verdad. Con todo eso en la mano, se analiza, se critica la información y finalmente se llega a unas conclusiones que se publican. Es todo un ciclo de investigación muy riguroso. Y ahora llegamos a la parte más emocionante de cualquier investigación, las pruebas. Vamos a ver cómo se analiza la evidencia. Porque, ¿qué son exactamente esas pistas que nuestro detective del tiempo está buscando? En el mundo de la historia, a estas pistas las llamamos fuentes. Y es que son eso, literalmente. Son las huellas, los rastros que el pasado nos dejó. Son la materia prima, el material en bruto para cualquier historiador. Y esto es importantísimo. Sin fuentes, simplemente no hay historia, así de clara. Y aquí hay que hacer una distinción que es fundamental. Hay dos tipos de fuentes. Por un lado, las primarias, son los testimonios directos de la época, la evidencia original, la pistola humeante, por así decirlo. Y por otro, las secundarias, que son las investigaciones que otros historiadores ya hicieron sobre esas pruebas. Son interpretaciones. Cualquier buen detective sabe que una cosa es la prueba en sí y otra muy distinta es lo que otro colega opina sobre esa prueba. Ok, dentro de las primarias hay varias categorías. Empecemos por las escritas, que quizás son las que primero se nos vienen a la cabeza, ¿no? Hablamos de documentos privados. Piensen en cartas, diarios personales o documentos públicos como leyes o periódicos de la época. Un ejemplo clarísimo y espectacular, el diario de a bordo original de Cristóbal Colón. Imagínense. Luego tenemos las fuentes orales. Estas son fascinantes. Son los relatos de testigos, de gente que estuvo allí, de protagonistas. Pueden ser entrevistas directas, claro, pero también mitos y leyendas que se han ido pasando de boca en boca. El testimonio de un veterano de guerra, por ejemplo. Es una fuente oral con una carga emocional y una fuerza increíbles. Pero claro, no todo se dijo o se escribió. También están las fuentes materiales, los objetos físicos que la gente dejó, de todo. Herramientas, armas, monedas, edificios, hasta huesos. Los restos arqueológicos, vamos. Un ejemplo que pone la piel de gallina, las pinturas de la cueva de las manos. Esas manos nos están hablando directamente a través de miles de años. Y ya para la historia más reciente, claro, entran en juego las fuentes audiovisuales. Fotografías, pinturas, películas, videos. Pensemos en un daguerrotipo, una de esas fotos antiguas del siglo XIX. No es solo una imagen, es mucho más. Es una ventana directa a esa sociedad. Cómo vestían, cómo posaban, qué querían proyectar al mundo. Bueno, un detective no se limita a amontonar pruebas en una caja, ¿verdad? No, las organiza. Busca patrones para contar una historia coherente. Pues el historiador hace lo mismo, pero su marco de organización es el tiempo. Así que vamos a la cuarta parte, organizando la línea de tiempo.
Y aquí viene algo que de verdad es para pararse a pensar. Solemos creer que el tiempo es algo universal, fijo, pero para nada. Culturas distintas lo miden de formas completamente diferentes. El calendario gregoriano, el que usamos la mayoría, es solar y empieza con el nacimiento de Cristo. Pero fijaos, el calendario judío empieza con la creación mítica del mundo, y el musulmán es lunar y arranca con la égira. O sea, la propia forma de medir el tiempo es historia. Para poder manejar tantísima información, los historiadores, sobre todo en Occidente, crearon esta periodización. Es una forma de dividir la historia en grandes bloques, en edades, usando como referencia eventos súper importantes como la invención de la escritura o la caída de Roma. Pero mucho ojo con esto, no son cajas cerradas y perfectas, son herramientas, son como grandes rótulos que nos ayudan a orientarnos en un mapa de tiempo gigantesco. Y al organizar todos estos hechos hay una regla de oro que un buen historiador nunca olvida: huir de las respuestas simples. Por eso se aplica el principio de multicausalidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un gran evento histórico, una guerra, una revolución, lo que sea, nunca tiene una sola causa, jamás. Es siempre el resultado de una red súper compleja de factores económicos, sociales, políticos, que se van enredando, porque la historia al final es tan compleja como la vida misma. Vale, ya hemos visto qué es la historia, cómo trabaja el historiador, cómo analiza las pruebas. Pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la más profunda de todas. Vamos a la última parte para descubrir el motivo final de toda esta labor. Después de todo este esfuerzo, de este trabajo tan meticuloso, tan de detective, ¿para qué? ¿Por qué importa la historia? ¿De qué nos sirve todo esto? Pues la verdad es que hay varias respuestas, a distintos niveles. En un plano súper práctico, estudiamos el pasado para poder interpretar mejor nuestro presente, y con suerte para navegar un poco mejor el futuro. Pero si vamos más hondo, la historia nos ayuda a entender esa búsqueda constante del ser humano por trascender, por dejar algo que perdure. Y bueno, desde una perspectiva cristiana, la historia es también una manera de entender la relación de la humanidad con lo divino a través de los siglos. Y esta reflexión de Jorge Bergoglio le da un giro muy esperanzador al asunto, ¿no? Dice que la historia apuesta a rememorar lo que nos une y construye, a los logros más que a los fracasos. O sea que en su mejor versión, la historia no es solo un catálogo de desastres y errores, es también un recordatorio de lo que nos une, de lo que hemos construido juntos. Es una memoria que nos puede servir de inspiración. Y con esto cerramos. Ahora que tenemos una idea más clara de cómo se escribe la historia, de cómo los futuros detectives del tiempo van a mirar nuestra época y analizar nuestras vidas, la pregunta casi se hace sola, ¿no? ¿Qué huellas vamos a dejar nosotros?